sobre genoma del cáncer sería vital para combatirlo antes de que aparezca. Las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Un común denominador en ellas es la expresión de un gen defectuoso. Los diputados porteños aprobaron la creación de un registro de datos genéticos digitalizados para facilitar el esclarecimiento de delitos contra la integridad sexual. Sobre México, porque allí el gobierno ha reconocido una crisis forense dada la falta de bases de datos genéticos y de sexos. Transgénicos contra semillas criollas. Los campesinos aún se resisten a utilizar granos modificados. Aseguran que el daño a otros sectores productivos es inminente. El científico chino He Jiankui sale de prisión tras una condena de 3 años por crear los primeros bebés modificados genéticamente de la historia. Los primeros bebés modificados genéticamente de la historia. Genética, ¿para qué? Debates interdisciplinarios más allá del mapa. Episodio 4. Genética, justicia y feminismo. ¿Sirve un registro genético de violadores? Desde hace algunos años, en la Ciudad de México a nivel local y en la Argentina a nivel nacional, se impulsó la creación de bancos de ADN en los que se registra información genética de personas involucradas en la comisión de delitos sexuales. Esos registros fueron presentados por los gobiernos de aquí y allá como herramientas de las que se podría valer la justicia para aumentar su eficacia en el abordaje del extendido problema de la violencia sexual. Los procesos de México y Argentina son diferentes en muchos aspectos, pero en uno fueron similares. La implementación de los bancos de ADN no fue mediada por discusiones participativas y plurales en las que distintos sectores pudiesen brindar elementos para evaluar su pertinencia, riesgos, implicancias éticas y políticas, así como su eficacia de manera situada, es decir, atendiendo a las formas en las que tiene lugar el problema de la violencia sexual en lugares como México, particularmente la Ciudad de México y Argentina. A lo largo de este episodio vamos a repasar los procesos y demandas que antecedieron a estos bancos y los contextos en los que se conformaron como respuestas válidas por parte de los gobiernos de México y Argentina. También vamos a abrir espacio para preguntarnos por las maneras en las que los registros genéticos de violadores se relacionan con los debates, imaginarios y horizontes feministas en torno a la justicia. En México todo el mundo sabe que los momentos más álgidos, más terribles de violencia que se han vivido iniciaron en Ciudad Juárez con la violencia cruel contra las mujeres, las niñas y muchas personas precarizadas en situación de vulnerabilidad. Eso se da en los años 90. Escuchamos a Aleida Hernández Cervantes, doctora en Derecho por la UNAM e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH-UNAM. Aleida es profesora en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y docente del Diplomado en Teoría e Investigación Feminista que se imparte en el CEICH. Actualmente forma parte del grupo multidisciplinario e interinstitucional de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México. A partir de allí, las mujeres, las familias de las mujeres violentadas y asesinadas, arrojadas a los baldíos y en muchos espacios terribles en donde aparecían los cuerpos sin vida de las mujeres violentadas, las familias de ellas, las madres de ellas, académicas, personas académicas y también activistas se fueron uniendo para hacer un movimiento que terminó por ser un movimiento nacional en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y eso fue generando toda una discusión en torno al tipo penal de feminicidio que llegó al Código Penal, que generó también la Ley General de Violencia contra las Mujeres a nivel nacional y luego las leyes locales para atender y prevenir la violencia contra las mujeres. En
El término femicidio fue originalmente utilizado ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer por la escritora y activista sudafricana Diana Russell. Se usa para referir al asesinato de una mujer por razones de género, aunque a lo largo del tiempo ha sido objeto de reconsideraciones y modalizaciones conceptuales. En español, se ha traducido no sin ciertas tensiones como femicidio o feminicidio, y comenzó a utilizarse en la segunda mitad de la década de los años 90. Marcela Lagarde ha sido una de las principales introductoras del término femicidio al castellano, definiéndolo como la política del exterminio de las mujeres. Lagarde agrega además que es importante conceptualizar el feminicidio de manera que abarque también los procesos que conducen a ese exterminio y definirlo como el conjunto de acciones que tienden a controlar y eliminar a las mujeres a través del temor y del daño y obligarlas a sobrevivir en el temor y la inseguridad, amenazadas y en condiciones humanas mínimas al negarles la satisfacción de sus reivindicaciones vitales. El problema que sucedió en nuestro país, en México, es que ocurrió muy focalizado en Ciudad Juárez en los años 90, pero a partir de la mal llamada guerra contra el narcotráfico en la presidencia de Felipe Calderón, pues digamos que México se juarizó, se dice por muchas colegas y muchas especialistas, ¿no? Empezó a suceder todo el fenómeno de violencia cruel, feminicida, contra mujeres, contra niñas, contra personas de la comunidad LGBTQI+, contra las mujeres en general, y de una manera muy fuerte y muy extendida, de tal manera que después del 2006 el fenómeno de violencia feminicida y de feminicidio empezó a suceder en todo el país. Ubicamos ese fenómeno extendido en todo el país y llegamos desafortunadamente a una cifra terrible de 10 a 11 feminicidios diarios. Ha sido un contexto general que hemos vivido en nuestro país desde los 90, pero profundizado a partir de 2006 en nuestro país. Y eso fue generando también en el 2017 una primera gran movilización de mujeres y de comunidad LGBTQI+, también unidas en el movimiento, de tal manera que fue la primer gran marcha que tuvimos en contra de la violencia de género y contra las mujeres, ¿no? En nuestro país en 2017. Pero luego aumentó en 2020 a hacer la máxima concentración y protestas en contra de las violencias que viven las mujeres y de género también, ¿no? Entonces, en ese contexto se presionó para que hubiese también en la Ciudad de México una alerta de violencia de género. Quiero hacer énfasis en que la alerta de violencia de género está contenida en la Ley General de Violencia contra las Mujeres. Esa es la ley general. Y ahí está el mecanismo que se llama mecanismo de alerta de violencia de género, en donde se activa ese mecanismo cuando organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y defensa de las mujeres le solicitan a la Secretaría de Gobernación que active el protocolo, que active el mecanismo de alerta de violencia de género, que significa que un conjunto de instituciones y de autoridades establecen una serie de mecanismos urgentes para atender la violencia feminicida y el feminicidio y los feminicidios. Fundamentalmente es para esos dos grandes rubros, violencia feminicida y feminicidio. Pero también hay otro rubro que es por violaciones graves a derechos humanos en contra de las mujeres, que puede ser, por ejemplo, cuando una ley local o una ley general establece, por ejemplo, que las mujeres no puedan interrumpir su embarazo. Entonces, algunos estados de la República tienen declaratoria de alerta de violencia de género por esa razón, o por ambas, violencia feminicida y feminicidio y violaciones graves a derechos humanos. Entonces, tenemos a este momento más de la mitad del territorio con declaratoria de alerta de violencia de género. En ese contexto, también en la Ciudad de México hubo marchas, protestas, porque se empezaron a presentar feminicidios
con una expresión también de crueldad, con una expresión también de ineptitud, negligencia de las autoridades, de incluso revictimizar a las mujeres que sufrieron feminicidio. Entonces hubo unas marchas muy importantes de exigencia por parte de la población de la Ciudad de México, madres de las víctimas, familias, activistas, académicas que estuvieron apoyando estas protestas y exigiéndole a la autoridad que declarara la alerta de violencia de género. Mientras sigan existiendo madres que lloran a sus hijas, nosotros saldremos cada año a las calles, cada mes a las calles, exigiendo justicia por todas nuestras mujeres. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Porque vivos se les devoran. ¡Vivas las queremos! ¡No nos estamos muriendo, nos están matando! En ese proceso, como es un proceso que se hace ante una instancia federal, a una instancia más allá del gobierno de la Ciudad de México, estuvimos participando en el grupo interdisciplinario y multidisciplinario interinstitucional de la alerta de violencia de género. En esa solicitud me tocó participar como académica dentro del grupo de trabajo. Y después de todas las investigaciones que se hicieron y demás, el grupo de trabajo sugerimos que se declarara la alerta de violencia de género. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación lo negó. O digamos que lo que hizo fue una especie de declaratoria de alerta de violencia de género que la niega. La niega, pero establece una serie de acciones que debe llevar a cabo el gobierno de la Ciudad de México. Pues eso lleva su curso. Sin embargo, al año, a los meses, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en ese momento, Claudia Sheinbaum, declara la alerta por violencia contra las mujeres de la Ciudad de México, porque cada entidad de la República tiene a su vez una ley de atención a la violencia contra las mujeres, y muchas de esas leyes locales tienen un mecanismo de declaratoria de alerta de violencia de género local, que es muy poco usado, la verdad. Se ha usado 2 veces en el país, en una ocasión en Guerrero, que también nos surtió efectos, y en esta ocasión el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, la jefa de gobierno declara unilateralmente, o sea, es una facultad que le da la ley local de atención a la violencia contra las mujeres. Ella declara esa alerta de violencia contra las mujeres con una serie de acciones concretas para que lleven a cabo las instituciones de su propio gobierno. E integra también a su vez un grupo de trabajo de seguimiento, en donde estamos académicas y en donde estamos organizaciones de la sociedad civil. E instituciones, por supuesto, de tal manera que cada mes nos reuníamos, debo decir reuníamos porque tenemos varios meses que no nos han vuelto a convocar, no sabemos en qué va el seguimiento, pero se fueron, digamos, cumpliendo algunas de las acciones que estaban puestas allí de manera unilateral, y lo digo mucho de manera unilateral, porque el otro proceso de la solicitud de alerta de violencia de género en el que participamos y que no fue declarado, o sea que se declaró negativo, pero con una serie de acciones, en esa son acciones que el propio grupo de trabajo establece. Acá la jefa de gobierno con sus instituciones estableció cuáles iban a ser esas acciones. Dentro de esas acciones está la creación de una ley para crear un banco para el uso forense de la Ciudad de México, un banco de ADN. Un banco, primero es la ley que crea un registro público de agresores sexuales de la Ciudad de México. Y un segundo punto dentro de esa declaratoria, dentro de esas acciones, está la creación del banco de ADN de los agresores sexuales. En Argentina, las relaciones entre las herramientas de la genética y la justicia se remontan a los años 80, con las primeras restituciones de identidad de los niños y niñas apropiadas durante la última dictadura militar.
Esta asociación entre genética y justicia fue posible gracias al activismo de madres y abuelas de Plaza de Mayo que acudieron a la ciencia para que las ayudara a encontrar a sus nietos y a probar su vínculo de abuelidad. Escuchamos a Soledad Gatocchio, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Soledad es directora del Núcleo de Estudios sobre Memoria de IDES-UNTREF. Desde 2017 estudia los procesos sociohistóricos de articulación entre genética, memorias sociales y derechos humanos desde los años 80 hasta la actualidad. La primera niña identificada gracias a la genética, mediante estudios basados en antígenos de histocompatibilidad, fue Paula Logares, antes de que se creara por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su identidad fue confirmada en el Servicio de Inmunología del Hospital Durán, dirigido entonces por Ana Di Leonardo, donde comenzaría a funcionar el Banco Nacional de Datos Genéticos a partir de 1987. Es por eso que su caso se considera el caso fundacional de creación del banco. Este biobanco en la Argentina tuvo un carácter pionero en el mundo y sentó las bases para el uso de la genética como prueba judicial para reparar el derecho a la identidad y condenar a los responsables de los crímenes de la apropiación de menores. A comienzos de los 90, la genética había ganado un valor probatorio incuestionado en estos juicios, es decir, se tomaba a la prueba de ADN como una verdad prácticamente absoluta. Por otra parte, en paralelo, el equipo argentino de antropología forense, que había sido creado también a fines de los 80, comenzó, a partir de los años 90, a valerse de las herramientas de la genética para identificar a los cuerpos de los desaparecidos y usar esas evidencias en los juicios por la verdad llevados a cabo en esos años. Aunque estos procesos fueron muy esporádicos, sentaron un precedente. Cuando en 2006 se reabrieron los juicios de lesa humanidad, el EAF fue requerido para aportar pruebas en múltiples causas y lo hizo gracias al salto hacia adelante que supuso la posibilidad de hacer ADN masivo a partir del año 2007. Estos procesos, como hemos demostrado en el trabajo que realizamos con Gabriela Irrazábal, cobraron impulso inicial y se apoyaron a lo largo del tiempo en el activismo de los familiares de las víctimas. La posibilidad de secuenciación masiva del ADN a la que se refiere Soledad se vincula con el desarrollo de las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Estas permiten secuenciar el genoma completo o sitios específicos del ADN de manera sustancialmente más rápida y económica que las tecnologías que las antecedieron. Esta información genómica tiene diversas aplicaciones en el ámbito de la medicina, en las ciencias naturales en general y también a nivel forense. Así también, aunque desde los años 90 se reiteraban las iniciativas legislativas para crear un registro de agresores sexuales, no fue hasta el año 2013 que estas iniciativas lograron plasmarse en ley. Esto ocurrió gracias a la fuerza de un nuevo ciclo de activismo de familiares de las víctimas, que hacía ya casi una década que estaban organizados en la asociación Madres del Dolor y habían hecho suya la demanda del registro. En el año 2013, en medio de un nuevo crimen que causó gran conmoción social, como fue el femicidio del adolescente Ángeles Rawson, el tema sacudió nuevamente la agenda política y por fin lograron que saliera la ley. En el trabajo que realizamos con Gabriela, encontramos que la creación de estos biobancos, aun con el tiempo que transcurrió entre la creación del primero en 1987, es decir, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y la del segundo, es decir, el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a delitos sexuales, creado en 2013, formó parte de un debate parlamentario y social que fue común a ambas experiencias y que atravesó distintas etapas. El registro
registro de agresores sexuales se concreta en 2013 después de varias iniciativas legislativas que se venían reiterando sin éxito desde los años 90. La propuesta de creación del registro de agresores sexuales surgía en medio de la demanda de circunscripción del área de incumbencia al Banco Nacional de Datos Genéticos, que, como dijimos, funcionaba en ese entonces en el Hospital Durán. En ese marco, el pedido de circunscripción dividía aguas entre asociaciones de familiares, organismos de derechos humanos y parlamentarios. Entre las posiciones enfrentadas estaban, por un lado, quienes brigaban por la universalidad del banco, es decir, pedían que la reparación del derecho a la identidad fuera para todas las personas que buscan sus orígenes, ayer y hoy, estuvieran o no afectadas por los crímenes de la dictadura. Por el otro, quienes se enfrentaban a esta posición pedían que el Banco Nacional de Datos Genéticos se circunscribiera a la reparación de los crímenes de la dictadura vinculados al fenómeno de la desaparición forzada ocurrida entre 1976 y 1983, con el argumento de que así mejoraría la eficacia y la celeridad de los procedimientos. En medio de estas discusiones por el área de incumbencia del Banco Nacional de Datos Genéticos, comenzó a configurarse un clima político propicio para la reactivación parlamentaria del proyecto del registro de agresores sexuales. Por un lado, desde fines de los años 90 y comienzos de los 2000, crecían las demandas sociales de mano dura como respuesta al fenómeno de la inseguridad. Por el otro, se había generado una enorme conmoción pública por el crimen de Lucía Giaconis, una joven de 16 años hallada muerta después de ser violada. El caso de Lucila, ocurrido en 2003, fue paradigmático entonces porque, habiendo hallado ADN del agresor sexual en la escena del crimen, no había con qué compararlo. Es decir, no existía un banco de perfiles genéticos de condenados con los cuales comparar esa muestra. Este caso volvía a poner en agenda pública el tema y esta vez cobraba fuerza gracias al surgimiento, como dijimos, de la Asociación Madres del Dolor, creada justamente por Isabel Giaconis, mamá de Lucila. Uno de los resultados casi inmediatos de este nuevo ciclo de activismo fue que ese mismo año se dio creación, en el ámbito de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, al registro de huellas genéticas. Este registro va a ser un antecedente del registro que hoy conocemos vinculado a delitos sexuales. Al permitir comparar datos de las personas acusadas, es decir, imputados, procesados y condenados por distintos tipos de delitos sexuales y violentos, con las huellas dejadas en la escena del crimen o recolectadas de las prendas de las mismas víctimas, este registro se presentaba como una herramienta eficaz para la investigación criminal al permitir inculpar o exculpar a las personas señaladas como responsables. La noción de huella genética se refiere a una técnica de laboratorio que se usa para determinar la identidad probable de una persona en función de la secuencia de nucleótidos de determinadas regiones del ADN humano, que son únicas en cada persona. La huella genética se utiliza en diversas situaciones del ámbito forense y también en pruebas genéticas para determinar vínculos filiales biológicos. En esas situaciones, el objetivo es hacer coincidir dos huellas genéticas entre sí, por ejemplo, de la muestra de ADN de una persona conocida y la muestra de una persona desconocida. Se decía que el registro de huellas genéticas no solo facilitaría la identificación de los agresores, sino que la incorporación de su perfil genético en el banco sería una herramienta de prevención para evitar futuras reincidencias. Esto último, a su vez, se apoyaba en la creencia extendida de que, y voy a citar una nota de La Nación de ese entonces, la mayoría de los violadores y criminales violentos son reincidentes. La reiteración de sus delitos es prácticamente instintiva. Estas concepciones extendidas entre legisladores y genetistas que apoyaban al registro eran muy polémicas, por supuesto, y además ponían en evidencia contradicciones y vacíos legales. Por un lado, el hecho de que el propio cuerpo del agresor pudiera configurar una prueba contra sí mismo, es decir, inculpatoria del delito,
generaba objeciones entre los parlamentarios de tradición garantista y habría un interrogante muy importante. ¿Cómo iban a tomar la muestra frente a posibles negativas? Pensemos que todavía no se había legislado el ADN compulsivo. Por el otro, se presentaba al agresor sexual como alguien instintivamente condicionado a reiterar el delito, con lo cual el registro era más una herramienta para identificarlo rápidamente en caso de una reincidencia que para disuadirlo de volver a cometer un crimen de ese tipo. En el año 2020, la Justicia Federal Argentina ratificó la posibilidad de obtener muestras de ADN de manera compulsiva, es decir, sin el consentimiento de las personas de las que provienen esas muestras en el marco de la investigación de delitos graves como homicidios. Entre los fundamentos de esta decisión, tal como se lee en el Sistema Argentino de Información Jurídica, se señala que la realización de dicho estudio no importa una violación de las garantías constitucionales del encausado, pues constituye una medida razonable y proporcional a la gravedad del hecho atribuido, máxime cuando este tipo de procedimientos en el ámbito forense se realizan con arreglo a las técnicas corrientes en la medicina, sin resultar humillantes ni degradantes y no implican riesgos para la salud del imputado. Así, el proceso de los debates y ensayos previos a 2013 ponía de manifiesto que antes de que se sancionara definitivamente el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a delitos sexuales, tal como lo conocemos hoy, era necesario saldar otras cuestiones. ¿A quiénes delimitar la toma de la muestra para evitar violar las garantías de los sujetos en el proceso penal? ¿Cómo garantizar la toma de la muestra ante una posible negativa de los implicados? ¿Cómo resolver su relación de dependencia con el Banco Nacional de Datos Genéticos? Estas eran algunas de las cuestiones a saldar. Finalmente, el registro de agresores sexuales, creado en 2013, estableció que la muestra de ADN para confeccionar los perfiles genéticos del banco sería solicitada solo a los condenados de delitos sexuales con sentencia firme, dejando afuera así a imputados y procesados y sin ningún tipo de publicidad de la foto o datos del condenado una vez cumplida su condena. De este modo, la división del trabajo entre dos biobancos diferenciados permitía separar el trabajo con muestras de ADN de las víctimas de las de los condenados, evitando confundir dos formas de pensar la genética que legitimaba a cada banco. El Banco Nacional de Datos Genéticos estaba orientado a la reparación de las víctimas y los familiares de desaparecidos, mediante la restitución del derecho a la identidad y a la verdad sobre lo ocurrido, y para el aporte de pruebas materiales para hacer justicia por los crímenes. El Registro Nacional de Datos Genéticos, en cambio, se orientaba a la identificación de los victimarios en el proceso de la investigación criminal, para castigarlos, hacer justicia para las víctimas y sus familiares y eventualmente prevenir la reincidencia en el delito. Con todo, las víctimas y familiares reconocían en la creación del registro un cambio de paradigma. El nuevo paradigma dejaba de proteger al victimario para ponerse al servicio de las víctimas. Desde esta perspectiva del feminismo, o al menos desde la mirada que algunas de sus portavoces, como la diputada Marcela Rodríguez, la única legisladora que votó en contra de su creación en 2013, el registro es contrario a la lucha histórica de las mujeres, porque las violaciones a las mujeres no se inscriben en la lógica de la inseguridad, sino en el de la dominación propia del patriarcado. Es por eso que el 71% de las agresiones sexuales denunciadas corresponden a agresores conocidos por las mujeres, familiares, novios, maridos, etc. Esto según los datos expuestos por esa diputada en los debates parlamentarios. Pero el problema es que aunque las mujeres conocen a sus agresores, su testimonio es descreído. En ese marco, para muchas referentes del movimiento feminista, la naturalización del ADN como verdad indiscutida para la investigación criminal corre el riesgo de convertirse en otra forma de acallar la palabra de las víctimas. Si no hay evidencia biológica, no hay delito. Así, la relación entre feminismo, justicia y genética sigue siendo ambigua. Por un lado, tiene un rol fundamental en la identificación de femicidios. Por el otro, no agota su solución en la genética. El registro de agresores sexuales, lejos de ser
el ni una menos definitivo, opera sobre la creencia de que siempre habrá una más. Aunque esto no invalida de plano su eventual eficacia en materia de política criminal, abre la puerta a un sistema punitivo cada vez más apoyado en la biología. Los registros genéticos de agresores sexuales en Ciudad de México y en Argentina surgen de procesos que tienen algunos puntos en común, pero también numerosas diferencias que necesitan ser consideradas y pensadas. En el caso de México, uno de los antecedentes más salientes es la magnitud y la complejidad de los entramados en los que se sostiene la violencia de género, la violencia feminicida y transfeminicida. También lo son los diálogos complejos y las deudas que tiene el Estado con la sociedad en materia de justicia y derechos humanos, especialmente en lo que refiere a la desaparición forzada de personas. Como vimos en el episodio anterior, las respuestas en materia forense por parte del Estado han sido y son, cuanto menos, escasas. En el caso argentino, las articulaciones entre las demandas de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia dieron forma a las respuestas estatales en las que la genética aparecía como una herramienta saliente para el ejercicio del derecho a la identidad. Años después, este proceso se yuxtapuso con la emergencia de manifestaciones masivas que reclamaban justicia ante la violencia, particularmente frente a la violencia feminicida. Entre 2013 y 2015, una serie de asesinatos de mujeres muy jóvenes profundizó el debate sobre la violencia machista. Las muertes de Ángeles Rawson, Melina Romero, Araceli Ramos, Lola Chomnales y Kiara Páez estuvieron rodeadas de un tratamiento mediático poco respetuoso de las víctimas y del dolor de sus familias. La relación entre los feminismos y la justicia, pensada en términos institucionales, en términos de apelación a la eficacia, a la capacidad de respuesta, a la reacción frente a la violencia como una reacción estatal, institucionalizada, que neutraliza, que niega la impunidad, por ejemplo, a través de la imposición de una pena, del establecimiento de una responsabilidad. En Argentina es una articulación muy reciente. De alguna manera ha sido a partir de la toma de conciencia de la sistematicidad de ciertas formas de violencias, en particular de violencias sexogenéricas muy crueles, que el activismo feminista, sus formas de movilización, han articulado demandas más generales construidas, diría yo, a partir del estupor o de la impresión que han producido casos en los que se han podido constatar formas muy graves de violencia. Escuchamos a Eliana Arduino, abogada con orientación en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires y coordinadora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Ileana también es integrante de la organización de la sociedad civil Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos. Pienso en el caso de Lucía Pérez, el caso de Kiara Páez, como los puntos de emergencia o reacción de lo que podemos llamar el fenómeno Ni Una Menos y sus diversas manifestaciones en los últimos 10 años. Y de alguna manera es también en Argentina propio de estos últimos 10 años, de este ciclo, una especie de reflexión directamente centrada en las expectativas en torno a los sistemas de justicia, que un poco ha derivado en una reflexión hacia la noción misma de justicia desde un posicionamiento feminista o posicionamientos feministas. De hecho, en gran medida el reconocimiento de una heterogeneidad hacia el interior del movimiento feminista tiene que ver con
los posicionamientos o con el reconocimiento de distintos posicionamientos respecto de qué esperar institucionalmente de los sistemas de justicia y en particular respecto de la legitimidad mayor o menor o directamente una posición absolutamente refractaria a las formas punitivas de respuesta. Esto es, a la centralidad del castigo penal como la forma de respuesta principal. De todas formas, creo que hay una distancia importante entre los posicionamientos políticos, discursivos y la capacidad de pensar alternativas reales no punitivas, sobre todo cuando pensamos que la movilización está muy anclada o sostenida en diálogo con estas formas tan graves de violencia. Si no existe ninguna expresión antipunitivista que parta sus reflexiones, pero sobre todo sus intentos por establecer prácticas alejadas de la centralidad del castigo, precisamente a partir de formas tan cruentas de violencia, ¿no? En general, la conversación o la teoría antipunitivista tiene en sus posibilidades mejores condiciones cuando tiene que lidiar, por supuesto, con formas no tan traumáticas o tan crueles de violencia. Podemos decir que las políticas de respuesta a las formas más graves de violencia se han concentrado en una demanda de eficacia a los sistemas de justicia, que han convivido con no pocas tensiones en relación con lo que hemos llamado la centralidad de las respuestas basadas en el ensañamiento con los victimarios frente a la necesidad de impulsar políticas de atención a las víctimas y de gestión de su capacidad de recuperarse frente a las violencias. En el caso de las violencias sexuales, donde medidas como los registros de personas acusadas de este tipo de delitos o condenadas en particular, así como la conformación de bancos de datos genéticos, han tenido su apogeo, no necesariamente al amparo de esta efervescencia feminista que ha levantado mucho la vara de la conversación en torno a los sistemas de justicia y a la idea de justicia misma. Más bien, por ejemplo, esos proyectos son de principios de la segunda década del 2000, aunque algunos han tenido consagración legislativa definitiva hacia el año pasado. Pero lo primero que ha caracterizado la discusión sobre este tipo de medidas en Argentina es primero la falta de una conversación pública genuina acerca del sentido que tienen estas medidas en términos de su eficacia. Si en gran medida las políticas punitivas se caracterizan por ser exitosas, por poder avanzar, aun cuando no tienen un inventario en el que respaldar lo eficaces que resultan para responder a los problemas para los que son invocadas. Ni los aumentos de pena, ni estas políticas muchas veces de fuerte contenido estigmatizante, como la conformación de registros o bases de datos, han mostrado una particular eficacia respecto de lo que en definitiva es importante políticamente frente al fenómeno de las violencias, en particular de las violencias sexogenéricas, que es su prevención, ¿no? Y la posibilidad de evitarlas. En relación con la violencia sexual y los activismos feministas, como querramos caracterizarlos, es posible en Argentina ver en la última década distintos momentos, ¿no? Un auge punitivista muy marcado por una cierta apropiación social de las herramientas punitivas a través del escrache, de la denuncia pública, el señalamiento, no necesariamente con un correlato en la judicialización de esos casos, con costos altísimos, sobre todo hacia el interior de las propias comunidades sociales en que estas denuncias se plantean y sin que alguien pueda dar cuenta de una cierta transformación efectiva de las formas de vinculación sexoafectiva, ¿no? Yo creo que consignas que han atravesado la conversación acerca de cómo enfrentar las violencias sexogenéricas del tipo que el miedo cambie de bando han sido particularmente problemáticas
porque no han tenido una resolución en términos de ser vehículos de transformación dirigido a poner en cuestión lo que hay que poner en cuestión, que es la forma en la que nos relacionamos y el peso de las asimetrías sexogenéricas en la disposición en torno al cuerpo, en torno al deseo, en torno a la propia sexualidad, sino más bien en determinados momentos una cierta redistribución de la capacidad de señalamiento de unos a otras, de otras a unos, de unes a otros, pero en definitiva una capilarización de las dinámicas más policiales, de la delación, del estigma, que muchos condensan en estas nomenclaturas tales como cultura de la cancelación, no muy propias de aquí, pero que todos comprendemos, o la funa en Chile, en fin, los distintos nombres que se le ha dado a lo que nosotros llamamos scratch y que en definitiva no nos han permitido trabajar mejor en la capacidad de exigencia de respuestas institucionales, en los espacios educativos, en los espacios culturales, en nuestros espacios de trabajo, sino determinados picos o momentos de disponibilidad del señalamiento o la denuncia, ¿no? Digo esto en un sentido netamente peyorativo. Por supuesto que la posibilidad de tomar la voz y romper el silencio es un activo social de estos procesos. La cuestión es, ¿para qué? Por un lado. La segunda cuestión es si creemos de verdad que sociedades más horizontales, menos jerárquicas, menos ordenadas en torno a estructuras, a formas de disponibilidad de la posibilidad de someter al otro, como son los órdenes exogenéricos, pueden en definitiva gestionarse a través del uso de las mismas herramientas, ¿no? Como la posibilidad del señalamiento y de la pura impugnación, el confinamiento, el extrañamiento, la neutralización. Incluso yo creo que en determinados momentos eso tiene además otro efecto, que es el de devolver a las víctimas o a las personas que se presentan públicamente como habiendo sido victimizadas una especie de responsabilidad por sostener vivo el caso, por generar condiciones de legitimidad a su propia denuncia y de compromiso con su propio caso, que impide muchas veces incluso el abandono, ¿no? El desistimiento respecto de algo que en algún momento fue necesario decir, pero que tampoco constituye de una vez y para siempre la vida de las personas. Dentro de las demandas del movimiento feminista para atender y sancionar, investigar la violencia contra las mujeres, están una mejor y pronta procuración de justicia. Esa es una parte, pero también está la administración de justicia. Son dos reclamos muy sentidos del movimiento feminista que está en el tema de cómo atender la violencia contra las mujeres. Podríamos hablar de que también es importante el tema de la atención y de la prevención de la violencia feminicida y de los feminicidios en el país. Sin embargo, creo que lo más sentido del movimiento feminista en esta materia era que se hagan buenas y prontas y pulcras investigaciones en torno a la violencia feminicida y a la violencia en general contra las mujeres, porque hay muchos problemas dentro, hay mucha falta de capacitación del personal en las fiscalías, pues en las fiscalías donde se lleva a cabo toda la investigación de los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, y hay mucha estigmatización contra las mujeres, mucha revictimización en las oficinas de las fiscalías, y mucha misoginia, mucho machismo. Esa demanda es muy sentida por parte del movimiento feminista y de las madres, familias de las víctimas, o familias víctimas indirectas también de todo esto, ¿no? Entonces, claro que exigen, que lo que han exigido es que haya mejores mecanismos, que haya una investigación con perspectiva de género, es algo que por lo cual han luchado muchísimo, y que haya una investigación que encuentre a los responsables y que haya sanciones adecuadas, pues justas, respecto de
del delito que se cometió. Ese por un lado, en la parte de procuración de justicia. Pero también hay una exigencia muy fuerte en torno a la administración de justicia que tiene que ver con todo lo que hacen los jueces, las personas juzgadoras, que también hay muchos casos y muchas evidencias de juicios que han revictimizado a las mujeres y a sus familias, muchas sentencias que exculpan a los responsables, que los liberan así, sin más, poniéndose del lado del del agresor y del responsable de parte de los jueces y en su caso juezas. Entonces, por supuesto que también es una demanda muy fuerte de parte del movimiento feminista en esta materia. Sin embargo, debo decir que el tema de la alerta de violencia de género no alcanza para todo eso. Y cuando digo no alcanza para todo eso es porque es una alerta que coordina a las instituciones del Poder Ejecutivo e invita a las de la Procuración de Justicia, pero cuando son autónomos, como son autónomas la mayoría ya de las fiscalías, pues depende de la voluntad política y de quienes están como titulares de las fiscalías. También no incorpora formalmente al Poder Judicial, porque es un poder autónomo también. Entonces se les invita, pero muy, muy pocas veces asisten a esas reuniones. El Poder Judicial es el que menos y es al que necesitamos que más haga su trabajo. Claro, ellos dicen que pues tienen muchos cursos de capacitación de género y de inclusión y de igualdad, pero en realidad pocas veces o digamos contadas veces se nota en las sentencias y en sus criterios de decisión jurisdiccional. Por lo general se ubican como 3 o 4 dimensiones de la alerta que tienen que ver con acciones de atención a la violencia, acciones de prevención a la violencia, acciones que tienen que ver con investigación de los delitos en torno a la violencia contra las mujeres y también de sanciones. Por ejemplo, de atención, en Ciudad de México se impulsó mucho todo lo que tenía que ver con abogadas violetas, les llamaron, o sea, unidades de atención psicológica, jurídica y de trabajo social para cuando las mujeres llegaban a las instituciones a pedir apoyo porque estaban siendo violentadas. Dentro de la prevención se impulsaron más acciones que tienen que ver con campañas informativas de prevención, de qué es la violencia, de a dónde atenderse. Se lanzó también una línea telefónica de emergencia para las mujeres, el *075. Se capacitó a las policías y sobre todo se crearon unidades de policías especializadas en materia de género, de atención a la violencia contra las mujeres, ¿no? Para que no pasara esto que era típico y que es típico en muchas partes de las policías, que cuando se les avisa que una mujer está sufriendo violencia, llegan o dicen, no, es un asunto familiar y privado, no puedo intervenir. Y pues claro, digamos que se ha tratado de capacitar y sensibilizar a los ministerios públicos, las personas que están en policía de investigación, delitos contra las mujeres, pero pues nunca es suficiente. Yo veo una debilidad muy fuerte en la alerta de violencia de género porque solo le compete al Poder Ejecutivo. Y tendríamos que buscar mecanismos que articulen a los 3 poderes. No solo el legislativo participa con reformas, pero necesitamos que el Poder Judicial esté incorporado 100% en todo este trabajo. Bueno, sí, a mí me parece que el feminismo, el movimiento feminista, que es muy heterogéneo, eso es importante decirlo, tiene muchas formas creativas de proponer salidas o de proponer cómo abordar las distintas violencias que tienen contra las mujeres y contra la población y la comunidad LGBTQI+. Por ejemplo, todo este planteamiento no punitivista de cómo atender la justicia, que no todo tiene que ser mediante
mediante sanciones penales en donde se prive de la libertad a las personas, sino que haya una justicia restaurativa, una justicia que convoque a repensar también, que convoque a repensar cómo estamos educándonos, cómo es la cultura patriarcal, cómo nos inmiscuimos o estamos involucradas todas las personas en estas formas de relacionarnos, digamos, patriarcalmente. Entonces, cómo desarticular ese orden patriarcal. El feminismo está, digamos, a la vanguardia porque siempre está caracterizando cuál es ese orden patriarcal y cómo la educación, las escuelas, las universidades deben estar proponiendo nuevas formas de abordaje, de comprensión y de solución de estas problemáticas. Me parece que es muy importante la manera en la que también el feminismo coloca una especie de justicia que pone en el centro la dignidad de las personas y no solo lo punitivo, ¿no? Esa es una vía que es importante, que está en el centro en este momento de discusión. Sin embargo, también las familias y las víctimas dicen, bueno, pero que se ubique a los responsables y que los responsables también den la cara de lo que hicieron, ¿no? Porque dañaron también, ¿no? Entonces, un poco ir encontrando, digamos, mecanismos que puedan conversar entre sí para ver a qué punto podemos llegar, en el que no estemos pensando siempre en una sociedad que penaliza todo, ¿no? Que criminaliza todo, pero que también plantea restauración, pues una justicia restaurativa, ¿no? O sea, plantea un respeto a la dignidad de la vida de las mujeres, de las personas, ¿no? En general. Quiero pensar que estamos en una lógica de repensar el mundo, de repensar sus vías, de repensar cómo queremos proponer soluciones que no sean las mismas, porque las mismas no nos han llevado a buen puerto. La retórica asociada a lo científico y a lo eficaz fue un punto en común en la promoción de los bancos genéticos por parte de los gobiernos de Argentina y de la Ciudad de México. Sin embargo, la eficacia de este tipo de herramientas no es una característica que emana de su naturaleza, sino que está sujeta a las formas en las que se implementa y se utiliza. En relación con esto, nos surgen algunas preguntas. ¿Este tipo de herramientas eran demandadas por los movimientos feministas? ¿Y de los movimientos de mujeres no necesariamente feministas que salieron a manifestarse? ¿Cómo se pusieron en marcha estos bancos genéticos en Argentina y en la Ciudad de México? ¿Qué tipo de delito y de delincuente prefigura una herramienta como esta? ¿Se tuvieron en cuenta los resguardos éticos necesarios? Y finalmente, ¿este tipo de herramientas sirve para hacer justicia frente a la violencia sexual? ¿Qué estamos entendiendo por justicia? ¿Qué pasaría si este tipo de herramientas comenzaran a usarse de manera generalizada en el abordaje de distintos tipos de delitos? En realidad, el decreto de alerta por violencia contra las mujeres de la Ciudad de México emitió 11 acciones en diferentes rubros, pero en torno a la violencia sexual solo son 2. Uno de ellos es la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, que esa fue creada en 2019. El 24 de diciembre de 2019, y luego más adelante la creación también del Banco de ADN de Agresores Sexuales, que esa se echó a andar hasta alrededor de mediados de 2023. Hay que decirlo claro, no hubo una gran discusión al respecto. Como lo decía al principio, estas fueron 11 acciones unilaterales que propone el gobierno de la Ciudad de México en el decreto de la alerta por violencia contra las mujeres. Digamos que en el imaginario colectivo o en la discusión pública no estaban en el centro esas 2 demandas. Quiero pensar que el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pensaron que esa pudiera ser una herramienta para tener elementos en la investigación de los delitos sexuales contra las mujeres. Quiero pensarlo así, pero viene de arriba abajo. No es algo que se haya discutido socialmente por
movimiento feminista o por las madres y familias de las víctimas. La ley por el que se crea el Banco para el Uso Forense de la Ciudad de México, de uso forense de ADN, de los agresores sexuales, establece que se van a recabar datos genéticos de ADN de las personas agresoras que estén en el marco de una serie de delitos como homicidio, lesiones, privación de la libertad personal con fines sexuales, incesto, secuestro, violación, estupro, privación ilegal de la libertad y feminicidio. Pero no solo eso, dice que allí también se van a recabar la información genética de las personas procesadas por la comisión de los delitos previstos en esa ley. También se deben de agregar información genética de las personas servidoras públicas que estén en seguridad ciudadana, en tema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Procuración de Justicia. Y me llamó mucho la atención algo también en torno a que deben de recabar la información genética del o la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, se establece que debe crearse la base de datos con esta información genética también de las víctimas de delitos de secuestro, violación, estupro y feminicidio. Pero establece cuáles delitos, no son todos los delitos, no son en general ni mucho menos, pero establece esas figuras jurídicas, ¿no? También el banco debe tener perfiles genéticos de las personas imputadas y sentenciadas por la comisión de delitos de carácter sexual y secuestros. Y si establece en la ley, hay que darle seguimiento si así se está cumpliendo o no, que debe tener un consentimiento expreso de las personas de las cuales se recaban la información genética, porque hay también familias, hay también personas, digamos, directamente involucradas o que les interesa que también esté su información genética allí, pues para que puedan identificar a una persona que estén buscando o a alguien que haya sido agredida sexualmente y demás, ¿no? Personas agresoras sexuales. Nosotras lo que tenemos actualmente pues es un registro que no funciona de manera, no es un registro de acceso a toda la sociedad, sino es un registro que ya no es público, si bien es cierto que se continúa conformando pues un registro que pueden utilizar las instituciones de procuración de justicia para buscar antecedentes de los casos en los que se investigan líneas relacionadas a agresiones sexuales. Escuchamos a Sayuri Herrera Román, defensora de derechos humanos y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Sayuri se ha destacado por su ejercicio de la abogacía en la defensa y acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos como tortura, ejecución extrajudicial y feminicidios. Entre otros cargos de relevancia institucional, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se desempeñó como la primera fiscal de investigación del delito de feminicidio. Esto se debe, que el registro ya no sea público, pues a una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde referían que era violatorio del derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación y el derecho a la protección de datos personales, así como transgredía el principio de reinserción social y consistía en una pena trascendente el hecho de que quienes ya tuvieran una sentencia ejecutoriada formaran parte de un registro público que no tenía el carácter preventivo, sino sancionador y que no abona en cuanto a su publicidad al acceso a la justicia, porque es cierto que el registro
en manos de instituciones que investigan sí tiene una gran utilidad, pero que en lo social sí puede prestarse a actos de discriminación. Entonces es un ejercicio, creemos que muy útil, adecuado para la investigación de los delitos, la existencia del registro, si bien es cierto también que no podría ser precisamente por las razones que ya expusimos y que ya también determinó la Corte, de carácter público. Ahora bien, por cuanto hace a los objetivos de que el registro cuente con un banco de datos genético, también es cierto que ya existe en las propias fiscalías, específicamente en la Fiscalía de la Ciudad de México, un banco de datos genético, con independencia de la existencia o no de este registro de agresores, en donde cuando se presenta una denuncia por delito sexual, que uno de los datos más importantes sea la obtención de un perfil genético del agresor, que sea depositado en el cuerpo de la víctima a través de pues una muestra genética de amilasa salival, o una muestra genética de esperma o una muestra genética de otro tipo de fluidos, pues es posible a través de esas muestras genéticas de las que se recaban en la investigación de los delitos, hacer una confronta con el registro que se tiene en el banco de ADN de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y en ese match que se puede encontrar, se aporta investigación importante para la identificación de la persona agresora sexual en caso de tratarse de una persona no conocida por la víctima. Pero eso no hace parte de lo que es el registro de personas agresoras sexuales. Hay que distinguir, ¿no? Lo que es el banco de datos genético de ese otro registro. Y el banco de datos, por supuesto, que continúa existiendo, que es perfectamente legal y que de continuo se realizan por protocolo en las fiscalías de investigación de estos delitos, la confronta de información genética de las personas agresoras con este banco de datos para tratar de identificarlas o también para saber si hay carpetas relacionadas o antecedentes que permitan la judicialización eventual de diversos casos, sobre todo en aquellos casos conocidos como seriales. Hay múltiples aplicaciones de esta herramienta, ¿no? De esta disciplina, además, y que forma pues un pilar de la investigación ministerial, no solamente para delitos sexuales, también para los delitos de desaparición forzada, para feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, y que desde luego la conservación y el cuidado de la información genética de todas las personas, sobre todo cuando se encuentra en manos del Estado, requiere de medidas adicionales que refuercen que esa información no será transferida a terceros que no tengan un interés legítimo en conocerla, pero que sí será utilizada especialmente con fines de esclarecimiento de hechos y para resarcir y restituir graves violaciones a derechos humanos. Eso es lo que tiene esta ley. El banco de datos empezó a operar preciso el 15 de febrero de 2023, fue cuando se echó a andar formalmente, y bueno, hay que seguirle la pista cómo se está usando ese material, porque es delicada esa información y pues dice la ley que está encriptada, pero pues ante muchas situaciones de corrupción, de negligencia y demás, pues toda esta información es hay que saber cómo la están usando, pues, ¿no? Con mucho cuidado. Y lo otro es que si bien no expresamente no se habla solo de violación en torno a como a ese imaginario que se tiene de que hay que registrar los datos genéticos de alguien que presuntamente cometió una violación, pero no con la idea de que esto preocupaba que se quedara como una etiqueta, como una especie de estigmatización
para siempre de un agresor sexual, ¿no? O sea, hay una parte delicada de que se maneje esta información de ADN, pues sin los protocolos debidos, que eso es una investigación que es importante dar, ¿no? De cómo se está usando, cuánto tiempo va a quedar allí la información de ADN. La ley dice que de una duración mínima de 10 años y una máxima de 30 años, pero habría que ver cómo son los casos en específico, porque muchas veces se investiga y resulta que la persona no era la responsable del delito. Se sacan de inmediato esa información de ADN, la dejan allí por más tiempo. ¿Cómo son los protocolos de seguimiento? No quedan muy claros. En la Ciudad de México, la historia del Banco Genético de Agresores Sexuales tiene pocos años y vino junto con la propuesta de un registro público de agresores sexuales que, como vimos, fue modificada luego de su judicialización, impulsada por parte de organismos de derechos humanos. En el caso de Argentina, la historia de este registro es un poco más larga y sinuosa, y su presente es materia de alarma para quienes pensamos que justicia y derechos deben pensarse juntos. Como vimos, el registro de agresores sexuales fue creado en 2013 en medio de la conmoción social causada por el caso de Ángeles Rawson. La reglamentación del registro, sin embargo, fue recién en 2017 y tuvo lugar también en medio de un crimen sexual resonante, en este caso el de Micaela García. Sintomáticamente, una y otra vez ante crímenes sexuales aberrantes que sacuden a la sociedad y a la opinión pública, la respuesta estatal inmediata es sacar del letargo el registro de agresores sexuales. Fuera de esos impulsos, los familiares de las víctimas protestan porque el registro crece lento. Entre 2018 y 2019, de 10.992 solicitudes enviadas a los magistrados, solo habían sido respondidas 857. Sin embargo, esta situación parece haberse destrabado desde que, en el 2021, el Registro Nacional de Datos Genéticos comenzó a firmar convenios con las provincias. Estos convenios permitieron sumar perfiles correspondientes a condenados por delitos sexuales. Conforme datos del 2023, se habían firmado ya convenios con 10 provincias: Salta, Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Chubut, Santiago del Estero, San Luis y Formosa. Y gracias a eso, la cifra de perfiles había ascendido a 9.000. Otro de los obstáculos a los que se enfrenta el registro desde su reglamentación es el de los condenados que se niegan a dar la muestra. Las muestras de los perfiles de los condenados se almacenan por el periodo de 100 años en el registro, es decir, más tiempo del que se espera que viva una persona en promedio. Se trata de una política criminal orientada al futuro, aunque por el momento sus resultados han mostrado ser bastante magros. Antes de que el gobierno actual de Javier Milei hiciera la reforma de la ley, los anuncios exitosos de identificación de agresores sexuales se contaban con los dedos de la mano. Del cruce de datos entre los perfiles almacenados y la evidencia recolectada en las escenas del crimen, se había logrado identificar a 2 agresores. Uno en noviembre del 2023 y otro en diciembre de ese mismo año. La idea de estos registros pasa sin escrutinios estrictos, todos los filtros como si tuvieran alguna capacidad, primero de evitación de los hechos y en segundo lugar de asegurar mejores investigaciones. Por supuesto que eventualmente en Argentina las formas de la violencia sexual no están
emparentadas con la existencia de criminales seriales. Eso es muy ocasional. Ha existido en algunos momentos, pero no es la forma habitual de la violencia sexual. En general, las estadísticas disponibles muestran que hay una prevalencia de la violencia sexual entre personas conocidas, y eso en realidad es así en la mayoría de las realidades de la violencia en distintos países. Lo que sucede es que hay ciertos guiones sociales de interpretación acerca de lo que cuenta o no como una violación real, y las formas cotidianas del abuso sexual, en la que en realidad la intimidad de los vínculos juega, y sobre todo la intimidad intrafamiliar juega un rol, aparece desplazado, ¿no? Como si eso fuera excepcional y no parte de la normalidad violenta que atraviesan las personas. Entonces, en general, esta idea de los registros consagra la narrativa del monstruo violador serial, que por supuesto tiene asidero en algunas experiencias concretas, pero que no responde necesariamente a la problemática de la violencia sexual en la mayoría de nuestros países. Argentina no es una excepción respecto de esta circunstancia. Por otro lado, los tiempos de la justicia, ¿no? Es decir, las condiciones para terminar inscripto en un registro de estas características sin que esa inscripción pueda ser objetada en términos de su validez constitucional. Es decir, uno no puede inscribir a una persona ni tomar sus datos genéticos si no ha sido condenada de manera firme. ¿Qué significa ser condenada de manera firme? Bueno, haber atravesado todas las instancias de revisión disponibles que tiene una persona condenada como un derecho fundamental en cualquier Estado democrático de derecho, y en las formas habituales en que funcionan nuestros sistemas de justicia, eso demanda años. Para delitos con cierta complejidad, décadas. Esto significa, hay que estar involucrado en un proceso penal, ser efectivamente condenado, basta con ver las bajísimas tasas de condena, para finalmente darse cuenta que esas promesas detrás de esta especie de gran hermano genético que se supone van a construirse a partir de la alimentación de estos bancos de datos, cuando vemos los requisitos finitos para incorporarse a estos bancos de datos, encontramos que solo un número marginal de personas podría finalmente ser incorporadas ahí. Y finalmente tener la idea de que esas bases de datos necesariamente van a ser útiles en la investigación de los casos venideros. ¿Por qué? Porque, como decía antes, muchas veces digamos, las formas de la violencia sexual están bastante alejadas de la idea de un autor no identificado, por ejemplo. Por supuesto, hay casos en los que los autores no están identificados en los momentos iniciales por las víctimas, pero en la inmensa mayoría de los casos, la experiencia de la violencia sexual tiene que ver con personas a las que se conoce, con las que se tiene algún tipo de vínculo. Mal que nos cueste asumir eso como una realidad social que conforma la regularidad de nuestras realidades, y no formas excepcionales que nos parecen como totalmente sorpresivas cuando nos enteramos de ellas, ¿no? Basta con ver las cifras de UNICEF, por ejemplo, respecto de la frecuencia que tiene la violencia sexual entre niñas y la frecuencia altísima en la que esa violencia es producto de acciones de personas de su círculo familiar más estrictamente cercano o ampliado, pero en definitiva de personas a las que conocen. Decía, lo que tienen es principalmente una eficacia simbólica, que es el corazón de los discursos punitivistas, ¿no? La centralidad de la promesa de una dureza que va a caer sobre los cuerpos de aquellos identificados como agresores a través del máximo de violencia estatal que un Estado puede administrar, que se supone es a través del encarcelamiento y del castigo, con todo el plus de informalidad que el castigo tiene en el caso de los ofensores sexuales, porque el Estado terceriza de alguna manera en la comunidad penitenciaria el castigo a través de
la tolerancia y una amplísima permisividad disfrazada de cultura carcelaria de violencias, en particular de violencias sexuales, por parte de las personas privadas de la libertad hacia aquellas que están privadas de la libertad por delitos sexuales. Y en general, todo lo que contribuya a construir una categorización específica dentro de estos agresores, digamos, encapsular los agresores sexuales incluso dentro de la vida penitenciaria, es leído como una forma de compromiso público en contra de la violencia sexual, aun cuando, insisto, ningún sistema ha podido mostrar una correlación de eficacia entre la adopción de estas políticas y la disminución de la violencia sexual, que es en definitiva lo que legitima la adopción de determinadas medidas, sobre todo medidas restrictivas de las libertades, o con un potencial estigmatizante tan alto como el que proveen este tipo de medidas. Recientemente, el gobierno de Javier Milei amplió la esfera de alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos a todo tipo de delitos bajo investigación criminal. Durante el debate en la Cámara de Diputados, la libertaria Lilia Lemoine tomó la palabra y contó que había sido víctima de una violación y que su violador seguía libre desde 2006 y que, pese a todo, ella conservaba una muestra de ADN con la esperanza de que en algún momento pudiera ser identificado. Sin embargo, la discusión no giraba en torno a los agresores sexuales que ya formaban parte de la ley de creación en 2013, sino que la reforma promulgada por ley en octubre del 2024 apuntaba a ir más allá de los violadores. Y de hecho, la nueva ley habilita tomar muestras de cualquier imputado, procesado, condenado o persona declarada inimputable mayor de 18 años en el marco de todo tipo de delitos bajo investigación criminal. La nueva ley admite también la toma de muestras de menores de edad condenados. Hace también otra innovación, introduciendo la posibilidad de que los familiares de las víctimas puedan hacer un aporte voluntario de material genético para ampliar el registro y comparar su ADN con el ADN del cuerpo de una persona no identificada. Esta ampliación exponencial del alcance del registro pone en evidencia una suerte de confianza ciega en las tecnologías de ADN, presentadas a menudo como herramientas neutrales y desideologizadas, pero que, como cualquier otra herramienta, pueden ser objeto de impericias, negligencias, usos discrecionales, usos políticos. Esta sobrevaloración de las herramientas biopolíticas, como son las bases de ADN para la investigación criminal y la administración de justicia, enciende las alarmas acerca del potencial discriminador y reestigmatizante de delincuentes y sospechosos que quedan registrados por todo su ciclo vital. Aunque en apariencia la huella genética es tan solo un paso adelante de la huella dactilar, en realidad las bases de datos de ADN pueden dar lugar a sesgos si ciertos grupos étnicos o raciales están sobrerepresentados. También la búsqueda de coincidencias parciales puede llegar a investigar a parientes de los condenados que ya están almacenados en la base. Finalmente, como no se trata de una herramienta infalible, puede inducir errores sobre la base de prejuicios preexistentes sobre los sospechosos. En octubre de 2024, con la ley 27759, se ampliaron las facultades del registro de datos genéticos en Argentina, con algunas modificaciones muy sugerentes. Una de ellas, trasladarlo de la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, en gran medida, esto como una expresión de la lógica de lo securitario permeando todas las esferas de la vida política. Esta no es solamente una cuestión meramente distributiva de competencias funcionales, sino también una decisión importante en términos de quién es la autoridad que debe tener a resguardo este tipo de información.
además de ampliar a todo tipo de delitos, amplía a personas extraviadas o que se estén buscando, y también a la incorporación de información genética, por supuesto consentida, de víctimas o familiares de víctimas. O sea, es una mega base de datos genéticos, ya no limitada por el tipo de delitos y ya no limitada a datos genéticos obtenidos en el marco de una investigación o de personas condenadas, ¿no? Por lo cual también uno puede ver que aun cuando no se ha acreditado la utilidad, el funcionamiento eficaz de un registro circunscripto a la investigación de delitos sexuales, el esclarecimiento de hechos de agresión sexual, el paso que se ha dado, sobre texto o apoyado en el primer antecedente, si consideráramos legítimo, de tener esta información para un tipo especial de delito, ha sustentado la posibilidad de la ampliación hacia un registro muchísimo más amplio, extraordinariamente más amplio, de datos genéticos de personas, ya no condenadas, sino también vinculadas, imputadas de alguna manera en algún proceso penal. El estándar es mucho más bajo que el de la condena, pero también a víctimas, ¿no? Como en esta idea de para protegerte también necesito tu información genética. Y veamos que si de alguna manera algunos familiares o víctimas se opusieran o no consintieran la incorporación de esta información, simbólicamente quedan en la posición de obstaculizar su propio proceso o el esclarecimiento de los hechos que les han afectado, aun cuando tiene una redacción confusa que podría sugerir que esa información no puede ser utilizada para incriminarles. Pero la verdad es que estructuralmente es un proyecto de registro masivo de información genética. En gran medida esa llave la tienen las autoridades judiciales, porque de un modo u otro no se puede disponer la inscripción de esa información genética, la suma de esa información genética en estos bancos de datos sin disposición de autoridad judicial. En la investigación que dio lugar a este episodio, pudimos constatar que los registros genéticos de agresores sexuales comenzaron a implementarse sin que les hayan antecedido discusiones amplias, abiertas y plurales en las que se pudieran considerar sus distintas aristas y posibles implicancias políticas y éticas. Esperamos que este episodio sea un aporte en la promoción de discusiones que creemos son sumamente necesarias. La pregunta por los debates que los feminismos podrían dar en relación con el uso de los registros genéticos y los horizontes de justicia que anhelamos continúa abierta. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en nuestro próximo episodio. ¿Genética para qué? Es una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conducida por Ana Mínez y Lucía Ariza. Los contenidos son coproducidos con la especialización de Genética, Derechos Humanos y Sociedad de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Idea original, Ana Mínez. Investigación, Ana Mínez y Lucía Ariza. Diseño sonoro, dirección y voz adicional, Víctor Manuel Méndez. Asistentes de producción, Sara García Méndez, Ariadna Gallardo y Miguel Ángel Nava. Diseño gráfico, Amanali Cornejo Vázquez.